trata de personas que se distraen por cualquier cosa, sino más bien de un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, el TDAH no se trata de personas que se distraen por cualquier cosa, sino más bien de un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. Oye, ¿puedes volver a repetir eso que dijiste? Ay, cerebro, es como la quinta vez que te distraes. ¡Ay! Créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero siento que hay algo en mí que funciona de forma diferente y por eso me cuesta enfocarme. Está bien, ¿desde dónde dejaste de entender? Desde que nací. ¿Es en serio? Bueno, vamos entonces al origen de todo esto, aunque en realidad aún no se sabe con exactitud cuáles son las causas del TDAH. Pero tal parece, hay dos aspectos que desempeñan un papel importante en su desarrollo. Uno es el desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, en especial de la dopamina. Y recordemos que la dopamina está implicada en la regulación del estado de ánimo, en la motivación, en la atención y también regula el sistema de recompensa del cerebro. Y el segundo aspecto tiene que ver con ciertos cambios en la estructura cerebral, en especial en la corteza prefrontal, una región muy importante para el funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, si juntamos el desequilibrio en los neurotransmisores y los cambios estructurales del cerebro que afectan a sus funciones ejecutivas, junto con ciertos factores genéticos y quizás también ambientales, podríamos tener como resultado el cerebro de alguien con TDAH. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué solo tiene 6 pelos? Ay, no, cerebro. Disculpa, no le hagas caso. Bueno, entonces, estos síntomas se pueden clasificar en síntomas relacionados con la regulación de la atención y síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad. Así, hay personas en quienes predominan los síntomas relacionados con la atención. Este sería el TDAH de tipo inatento. Hay quienes tienen una predominancia en los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Este sería el TDAH de tipo hiperactivo e impulsivo. Y están quienes presentan ambos grupos de síntomas de forma similar. Este sería el TDAH de tipo combinado. Aunque cabe señalar que muchas veces los adultos con TDAH internalizan la hiperactividad, razón por la cual, aunque son percibidos por los demás como personas tranquilas, por dentro la hiperactividad está expresándose por medio de los pensamientos y de cierta sensación interna de inquietud. Y así, los síntomas se pueden presentar de muchas otras formas. Ahora bien, estos síntomas se explican si recordamos que parte de la causa del TDAH está en el déficit de las Me pregunto si nos habrá llegado algún correo nuevo. Ay, cierto que debo esforzarme en escucharla. Pero es que ya no entiendo de qué habla. Ay, ¿por qué pierdo el hilo de la conversación tan fácil? ¿Esto le pasará a los demás? Ah, caray, siento hambre. Bueno, comeremos cuando ella deje de hablar. Pero ¿cuándo dejará de hacerlo? Mejor sonríe fijo que sí escucho para no extender más esto. Pero, si sus 6 cabellos están al frente, ¿atrás estará calva? Y por ello es que les cuesta tanto sostener la atención. Disculpa, me volví a distraer. Está bien, volveré a explicar. ¿Por qué le dijiste? Ahora esto se va a alargar más. Y me aburro. Es que necesitamos entender esto, cerebro. Bueno, estaba explicando algunos de los síntomas más usuales, pero vamos a explicarlo con dibujitos para que el cerebro no se aburra tanto. De las funciones ejecutivas del cerebro, el control inhibitorio es quizás la función más afectada, y esta es importante porque permite suprimir impulsos y resistir distracciones. Por eso, una persona con TDAH tendrá dificultades para inhibir respuestas impulsivas y será propenso a una mayor distracción por estímulos externos o también internos, como lo son sus pensamientos. Debemos concentrarnos en el estudio. Oye, ¿y si revisas el correo? Quizás digo algo importante. Afectada es la memoria de trabajo, que se basa en la capacidad de retener información de forma temporal para luego así realizar alguna tarea. De ahí que las personas experimenten olvidos frecuentes. Chale, ¿a qué Te distraes. ¡Ay! Créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero siento que hay algo en mí que funciona de forma diferente y por eso me cuesta enfocarme. Está bien, ¿desde dónde dejaste de entender? Desde que nací. ¿Es en serio? Bueno, vamos entonces al origen de todo esto, aunque en realidad aún no se sabe con exactitud cuáles son las causas del TDAH. Pero tal parece, hay dos aspectos que desempeñan un papel importante en su desarrollo. Uno es el desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, en especial de la dopamina. Y recordemos que la dopamina
dopamina está implicada en la regulación del estado de ánimo, en la motivación, en la atención y también regula el sistema de recompensa del cerebro. Y el segundo aspecto tiene que ver con ciertos cambios en la estructura cerebral, en especial en la corteza prefrontal, una región muy importante para el funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, si juntamos el desequilibrio en los neurotransmisores y los cambios estructurales del cerebro que afectan a sus funciones ejecutivas, junto con ciertos factores genéticos y quizás también ambientales, podríamos tener como resultado el cerebro de alguien con TDAH. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué solo tiene 6 pelos? Ay, no, cerebro. Disculpa, no le hagas caso. Bueno, entonces, estos síntomas se pueden clasificar en síntomas relacionados con la regulación de la atención y síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad. Así, hay personas en quienes predominan los síntomas relacionados con la atención. Este sería el TDAH de tipo inatento. Hay quienes tienen una predominancia de los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Este sería el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo. Y están quienes presentan ambos grupos de síntomas de forma similar. Este sería el TDAH de tipo combinado, aunque cabe señalar que muchas veces los adultos con TDAH internalizan la hiperactividad, razón por la cual, aunque son percibidos por los demás como personas tranquilas, por dentro la hiperactividad está expresándose por medio de los pensamientos y de cierta sensación interna de inquietud. Y así, los síntomas se pueden presentar de muchas otras formas. Ahora bien, estos síntomas se explican si recordamos que parte de la causa del TDAH está en el déficit de las Me funciones pregunto si nos habrá llegado algún correo nuevo. Ay, cierto que debo esforzarme en escucharla. Pero es que ya no entiendo de qué habla. Ay, ¿por qué pierdo el hilo de la conversación tan fácil? ¿Esto le pasará a los demás? Ah, caray, siento hambre. Bueno, comeremos cuando ella deje de hablar. Pero ¿cuándo dejará de hacerlo? Mejor sonrío y fijo que sí escucho para no extender más esto. Pero, si sus 6 cabellos están al frente, ¿atrás estará calva? Y por ello es que les cuesta tanto sostener la atención. Disculpa, me volví a distraer. Está bien, volveré a explicar. Ay, ¿por qué le dijiste? Ahora esto se va a alargar más. Y me aburro. Es que necesitamos entender esto, cerebro. Ñe. Bueno, estaba explicando algunos de los síntomas más usuales, pero vamos a explicarlo con dibujitos para que el cerebro no se aburra tanto. Ñe. De las funciones ejecutivas del cerebro, el control inhibitorio es quizás la función más afectada, y esta es importante porque permite suprimir impulsos y resistir distracciones. Por eso, una persona con TDAH tendrá dificultades para inhibir respuestas impulsivas y será propenso a una mayor distracción por estímulos externos o también internos, como lo son sus pensamientos. Debemos concentrarnos en el estudio. Oye, ¿y si revisas el correo? Quizás llegó algo importante. Bueno. Pero, ¿qué íbamos a hacer después? Jugar videojuegos. Otra función ejecutiva importante que se ve afectada es la memoria de trabajo, que se basa en la capacidad de retener información de forma temporal para luego así realizar alguna tarea. De ahí que las personas con TDAH experimenten olvidos frecuentes, Chale, ¿a qué venía? que tengan dificultades para seguir instrucciones Ay, no logro procesar esta información tan rápido. Me pierdo. o dificultades para integrar todo el contenido de una actividad, como lo es leer un libro o escuchar una clase. También se ve afectada la función ejecutiva de regulación emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones. De ahí que puedan tener problemas con la impulsividad emocional ante situaciones estresantes, que tengan baja tolerancia a la frustración o que experimenten cambios de humor significativos. Otra función afectada es la atención sostenida, de ahí la dificultad para mantener la concentración en tareas que no sean tan interesantes para ellos o que requieran de una atención prolongada. Me aburro. Te aburres cada 10 minutos. También están los problemas para planificar, secuenciar, organizar, priorizar y gestionar el tiempo. Esto no es tan fácil para mí. Y esto también explicaría el por qué es tan frecuente la procrastinación. Esto es muy difícil. Hagámoslo después. Recordemos que si el cerebro se enfrenta a una tarea que no le estimula lo suficiente, retirará su atención, lo cual a menudo lleva a la persona a posponer o abandonar la tarea, porque, por lo general, las personas con TDAH necesitan de estímulos intensos, novedosos o gratificantes para mantener la atención o motivación sobre una tarea o actividad, pero de nuevo, si dichos estímulos pierden su novedad o su intensidad, la atención y la motivación volverán a decaer, razón por la cual también es usual que las personas con TDAH tengan tantas ideas o inicien tantos proyectos, pero no continúen con la mayoría, a veces con ninguno.
Ya no me emocionas tanto como antes. Tú ya no me motivas lo suficiente. Hace tiempo que perdí el interés en ti y a ti ni te recordaba. Y este último punto puede explicar la otra cara del TDAH, el hiperfoco, que se trata de una concentración intensa y prolongada en alguna actividad o tema de interés que resulte altamente estimulante o gratificante para el cerebro hasta tal punto que bloquea lo que sucede en su entorno y quizá también pierda la noción del tiempo. Por ello, cuando la persona está en este estado de hiperfoco, le es difícil pasar este enfoque a otra tarea o responsabilidad. Así entonces, el TDAH no se trata de tener problemas para prestar atención, sino más bien de la dificultad para regular dicha atención. Y con esto podríamos finalizar el tema de los síntomas. Entonces ya nos podemos ir. No. Ñe. ¿Y si mejor nos distraemos viendo memes hasta que ella termine de hablar? Pero quiero seguir escuchando. Ñe. Conocidos los síntomas, ahora podemos tener una visión un poco más amplia del TDAH. Ya vimos sus posibles causas y el cómo sus síntomas van llevando a la persona a utilizar ciertas estrategias que no son funcionales, como lo es posponer o evitar una tarea o abandonar algún proyecto. Esto va creando un historial de bajo rendimiento académico o laboral, de problemas en sus relaciones sociales o de otras adversidades, lo cual va lastimando el autoconcepto y la autoestima, a la vez que va alimentando los sentimientos de culpa, frustración, enojo o tristeza. Al mismo tiempo, se van formando ciertas creencias y pensamientos negativos sobre uno mismo, Soy un desastre. lo cual va debilitando cada vez más la motivación y puede acercar a la persona a problemas de ansiedad o depresión, además de también contribuir a que la persona siga utilizando estas estrategias de evitación, postergación o abandono, lo cual termina por contribuir al mantenimiento de este modelo. Por ello, para modificar esta situación hay que comenzar a adoptar otra serie de estrategias y técnicas que permitan manejar los síntomas, así como también modificar estos pensamientos para que su contenido sea más racional y funcional. A grandes rasgos, ese sería el objetivo de la terapia psicológica. Ahora bien, mientras encuentran ayuda profesional, hay algunas estrategias que les pueden ser útiles. A ver. ¿Sabías que tu casa cuenta una historia? Una historia que podemos leer los maestros de Feng Shui y buscar soluciones, y que el 90% Lo primero sería comenzar a hacer uso de un reloj, para que así el tiempo ya no sea solo una idea abstracta, sino que se vuelva algo tangible, algo que puedas monitorear, y complementa esto con notas o recordatorios. Luego está la creación de una lista de tareas, la cual vas a ordenar no por orden de importancia, sino por orden de urgencia, porque recordemos que para tu cerebro no es tan sencillo priorizar tareas y para él todo puede ser igual de importante. Por ello, ordenar estas tareas por orden de urgencia puede ser un poco más efectivo. Complementa esto con un calendario visible o una agenda para que programes estas tareas y así vayas disminuyendo los olvidos. Ahora bien, las tareas grandes divídelas en tareas pequeñas y con esto diseña objetivos a corto plazo con miras a un objetivo a largo plazo. En este punto es útil que comiences a conocer dos cosas de ti mismo. Lo primero, en qué momento del día sientes que tienes una mejor atención y organiza tus tareas de acuerdo a ello. Y lo segundo es aprender a calcular cuánto tiempo te toma realizar una tarea para que así puedas estimar mejor tu tiempo y por supuesto incluye tiempo para tu descanso. Ahora, una vez identifiques en qué horarios del día vas a trabajar, podrás comenzar a realizar tus tareas y algo que puede ayudarte con esto es trabajar en intervalos de 25 minutos seguidos de tiempos de descanso de 5 minutos. Estos tiempos puedes medirlos con el temporizador de tu celular y la idea es que durante el tiempo de trabajo te comprometas a no interrumpir tu tarea. Eres libre de personalizar estos tiempos para que sea algo que te funcione a ti. O también, en lugar de fijar un tiempo, puedes fijar un objetivo. Adapta esto de acuerdo a lo que necesites. En cuanto a cómo evitar las distracciones, es de ayuda que adecues tu espacio para que sea cómodo para ti y que en el momento en el que estés trabajando alejes las distracciones. Puedes escuchar música sin letra en caso de que te ayude a concentrarte y si los pensamientos te empujan a realizar otra actividad diferente, ¡Correo! ¡Revisa el correo! prueba con escribir esa actividad en tu lista de tareas para así aplazar esa distracción y volver a la tarea original. Y en caso de que aquella distracción no sea relevante, Veamos videos del gato disfrazado de banana que llora por todo. escríbela en otra lista y de nuevo vuelve a la tarea. Cada que completes una tarea, date una recompensa, pues esto le ayudará a tu cerebro a mantener la motivación en lo que estés haciendo. Estas recompensas deben ir de acuerdo a tus intereses personales y siempre que sea posible deben ser cosas
cosas accesibles, o incluso la satisfacción y tu propio reconocimiento al terminar una tarea Lo logramos. también puede funcionar como recompensa. En este mismo punto, algo que puede enriquecer esa motivación es llevar un calendario o una lista de tareas cumplidas para que hagas un seguimiento de lo que has avanzado. Al observar este progreso, es posible que experimentes cierta sensación de logro que te motiva a continuar. Y esta sería, a grandes rasgos, las estrategias que puedan ayudarte a comenzar a hacer aquello que necesitas hacer. Ay, hasta que por fin. ¿Ya nos podemos ir? Bueno, hay algunas otras cosas por decir. ¿Es en serio? Para reducir un Ay. poco las decisiones impulsivas y convertirlas en decisiones reflexivas, puedes probar con primero definir cuál es tu problema de forma clara y concreta, luego evalúa sus posibles soluciones y a cada solución descríbele sus posibles consecuencias, de tal forma que cuando tomes una decisión puedas tomarla valorando dichas consecuencias. En cuanto a la regulación emocional, puede ser de utilidad adoptar técnicas de relajación o meditación, llevar un diario personal para que puedas comprender mejor qué situaciones desencadenan tus emociones e identificar tus patrones emocionales, o también tomar distancia de una situación muy estresante o frustrante Necesito tomar un respiro. para luego volver con una perspectiva más clara y objetiva. Ahora, a lo largo de todo este proceso, también es importante comenzar a identificar aquellos pensamientos y creencias que puedan estar afectando tu estado de ánimo. Soy un desastre y siempre he sido un desastre. Y también aquellos pensamientos que puedan estar reforzando las estrategias que buscamos modificar. Como aún tengo tiempo, pospondré mi tarea para los últimos días. Cuestiona la utilidad de dichos pensamientos y adopta alternativas más funcionales. No somos un desastre, tampoco somos un fracaso. Solo no teníamos las herramientas adecuadas para hacer las cosas. Utilizaré otra serie de estrategias para cultivar mis objetivos. Recuerda que todo lo visto aquí requiere de práctica y paciencia. A medida que vayas aprendiendo a organizarte, comenzarás a disponer de tiempo libre que podrás ocupar con otras actividades gratificantes para ti, lo cual te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y con ello a cultivar la motivación. Pues acepto que eso de las recompensas me parece algo muy útil. Eso es bueno. ¿Y qué otras cosas te parecieron útiles? Ah, ¿habían más cosas? Me lo imaginaba. ¿Puedes volver a repetir todo desde el principio de forma resumida y a la vez detallada pero sin explicaciones? No. Ñe. Cerebro, yo tomé apuntes porque sabía que te ibas a distraer en estos temas. Ay, pero qué humano tan agradable eres. Ten una recompensa. ¿Gracias? Sí, ¿Y ahora qué haces? me emocionó por todas las recompensas que me darás cada que completemos un objetivo. Ah, eso. Probablemente solo te felicite y ya. ¿Es en serio? Sí, porque ahora que lo pienso, nunca he reconocido lo que hemos logrado. Ah, qué reflexión tan emotiva. Pero quiero algo más. Bueno, un capítulo de tu drama coreano favorito por cada objetivo completado. Lo tomo. Imagina tener una residencia. Ok, muy bien. Hemos logrado ver a través del video un poco lo que ha sido el refuerzo de las clases anteriores, ¿verdad? Pero también podemos ver cómo es el tema en cuanto a lo que es la dispersión, los pensamientos intrusivos, cuando estás interactuando, cómo afecta la distracción, ¿no? Desde esta, digamos, esta caricatura. En algún punto lo hace un poco más ameno el aprendizaje para algunas personas. Ahora sí, vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase de hoy, donde vamos a conocer algunos de los factores que impactan o influyen para que se pueda constatar o se pueda dar lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Algo que tenemos que tener en cuenta, discúlpenme que no pude aperturar la cámara hoy, no sé por qué no me permite, quizás sea algo de la computadora, pero no vamos a perder tiempo en ello, entonces nada, acá estamos, que es lo importante. Tenemos que uno de los factores, el principal factor, es el factor genético, ¿ok? Hablamos de que a nivel de herencia, se tiene una fuerte base genética y que, bueno, en este caso los estudios de gemelos indican una mayor heredabilidad entre el 70 y el 80%, ¿ok? La heredabilidad del trastorno es bastante alta, e incluso se considera de que cuando han habido padres con TDAH, es muy probable que el niño también pues desarrolle, tenga este factor genético
con una alta posibilidad de también contar con el trastorno, ¿ok? Tenemos por acá, disculpen, está cargando un ratito. A ver qué pasó acá. Ok. Tenemos entonces de que a nivel de lo que es la parte de los genes específicos, hay algunas investigaciones sobre estos genes, como en lo que es la parte del transportador de dopamina y el receptor de dopamina, que están asociados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, según estudios científicos, ¿ok? De acuerdo a lo que son los estudios a nivel familiar, se estima de que la probabilidad de que un niño tenga TDAH es mayor si uno de los padres o hermanos también tiene este trastorno, ¿ok? De acuerdo a algunos estudios sobre lo que es la etiología del TDAH, este estudio de Faraón y Lerson, Psiquiatría Molecular del año 2019, tiene como resumen que el estudio revisó pues lo que es la base genética del TDAH, destacando la heredabilidad, ya que el porcentaje aproximado es de un 74% de heredabilidad, ¿ok? También identifica varios genes asociados con el TDAH, incluyendo genes relacionados con los sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos, ¿ok? Entonces hablamos de que si tenemos algún tipo de alteraciones en estos sistemas que son transportadores y receptores de dopamina, tenemos que vernos en lo que es el aspecto también de una forma médica, biológica también, ¿ok? No solamente es un componente que tenemos que trabajar desde el ámbito psicológico y conductual, sino que también tenemos que trabajarlo y abordarlo desde el aspecto biológico. La investigación también pues sugiere que el TDAH es poligenético, lo que significa que hay múltiples genes que contribuyen al riesgo del trastorno, ¿ok? No son los únicos, sino que hay más, ¿ok? A ver, otro de los factores, quiero que apunten la cantidad de factores que impactan, que influyen en lo que es la posibilidad de desarrollar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Ok, acá tenemos el segundo factor, no menos importante, que es el factor neurológico. Según estudios de neuroimagen, se ha demostrado diferencias tanto en el tamaño como en la actividad de algunas áreas cerebrales en las personas que tienen TDAH, especialmente en la corteza prefrontal, en los ganglios basales y lo que es la parte del cerebelo, ¿ok? También hay un déficit, como antes mencioné, en los sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos, ¿ok? La dopamina y la norepinefrina juegan roles cruciales en lo que es la parte de la regulación tanto de la atención como del comportamiento, ¿ok? Ya podemos entender entonces por qué es necesario acudir a neurología, ¿sí? Tiene sentido por acá. En cuanto a lo que es también en la parte de las funciones ejecutivas, se dan dificultades en estas funciones que incluyen pues los problemas con lo que es la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la regulación emocional y las otras alteraciones que vimos el primer día de clase, ¿ok? De acuerdo a este estudio, tenemos por acá el resumen de que este mismo estudio utilizó neuroimagen, como les mencionaba al principio, para identificar las diferencias estructurales y funcionales pues, en los cerebros de aquellas personas con TDAH y se encontró que estas tienen diferencia en la conectividad de redes cerebrales a gran escala. O sea, a diferencia de un cerebro neurotípico, es decir, que funciona dentro de la cantidad de personas típicas, ¿ok? Más frecuente, hay alteraciones, ¿sí? En la conectividad, particularmente en lo que es la red de modo predeterminado y la red frontoparietal, ¿ok? En cuanto a lo que es la parte de organización, toma de decisiones, o sea, toda esta parte se ve afectada, se ve alterada, y cuando hablo de alterada no quiero decir que hay una sobreestimulación de la misma, sino que por el contrario puede darse pues también lo que es un funcionamiento reducido de dicha de dicha parte a nivel, pues, o funcionamiento
en cuanto a lo que son el tema de funciones ejecutivas. Estas diferencias pueden explicar las dificultades en lo que es la atención sostenida, regulación del comportamiento, también regulación emocional, ¿ok? Que son propias del mismo trastorno. Otro de los factores, vamos con el tercero. Hemos hablado del factor biológico, del factor neurológico, ¿verdad? Y ahora vamos con el factor ambiental. Era algo de lo que hemos hablado en la clase anterior. Tenemos la exposición prenatal ¿a qué? ¿Qué cosas pueden desencadenar, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad? El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas durante el embarazo. Esto tiene una asociación, de acuerdo a los estudios realizados, bastante alta de riesgo para que se desarrolle un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Complicaciones perinatales es otro de los factores ambientales que puede desencadenar también el TDAH. ¿Cuáles son esas complicaciones que suelen estar relacionadas con lo que es el TDAH? El bajo peso al nacer, el parto prematuro, las complicaciones durante el parto también pueden aumentar el riesgo de desarrollar un trastorno por déficit de atención. ¿Ok? Entonces, siempre es importante nosotros recoger aquella información, ¿ok? De qué ha pasado durante con esta persona desde antes del embarazo, cómo era la vida, la conducta, las aficiones, los gustos de esta madre, qué hacía, cómo se sentía, todo esto es súper importante recogerlo. También tenemos otro factor ambiental, es súper, súper importante y del que muy poco se habla, y es la exposición al plomo, ¿ok? Y algunas otras toxinas en la primera infancia que han sido vinculadas con un mayor riesgo, pues, de desarrollar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Según este estudio de una revista pediátrica del 2018, hay un metaanálisis que examina la relación entre la exposición prenatal al tabaco y el riesgo de desarrollar TDAH, dando pues resultados donde se indica que los niños expuestos en el útero a lo que es el tabaquismo tienen un riesgo significativamente mayor a presentar trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se sugiere pues que la nicotina afecta el desarrollo del cerebro fetal, ¿ok? Lo que contribuye al desarrollo del mismo TDAH, ¿ok? La nicotina tiene un impacto altísimo en el desarrollo del feto, ¿ok? Y no solamente a nivel cerebral, sino sabemos que a nivel de otros aspectos también, ¿sí? Entonces, ¿cuántos factores llevamos? Llevamos 3. Julia, adelante. ¿Tienes alguna pregunta, comentario? Buenas noches, doctora, y buenas noches a todos. Por Bueno, favor, verá, alguna persona que haya tenido un accidente y se dio que tuvo un trauma cráneoencefálico, ¿podría desarrollar el TDAH? O de algún niñito que por alguna circunstancia igual tuvo un accidente y también tuvo algún problema cráneoencefálico, sobrevivió, ¿podría desarrollar eso? si hablamos de que se ve afectada la parte frontal, ¿ok? O temporo a nivel, sí puede haber una alteración y, claro, como bien sabemos, este diagnóstico tiene más que ver con algo más genético, más biológico, más que genético, biológico y neurológico, pero sí se puede desarrollar. Ya ahí sería un trastorno por el accidente, ¿no? O sea, su justificación. Ahora, en la adultez se puede asociar a otro tipo de trastornos, va a depender de la sintomatología que tenga, pero sí puede generar algún tipo de alteraciones que guarden relación con la sintomatología del TDAH, ¿ok? Gracias. Perfecto, continuamos entonces. Entonces tenemos el primer factor que vimos fue el biológico, luego el neurológico, ¿verdad? Vimos el anterior que es el ambiental y el cuarto es el psicosocial, ¿ok? Ya, este es un factor que desencadena, o sea, que digamos, que predispone al niño, como en los casos anteriores, no, pero es un factor, diría yo, es el factor más importante
para que se determine o se instaure o detone el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? ¿Qué cosas influyen acá? El entorno familiar, donde está el estilo de crianza, el estrés familiar, la dinámica familiar que se da, cómo se da esa dinámica, puede influir en lo que es la manifestación o aumento de los síntomas del TDAH, lo cual genera mayores dificultades para la persona en cuanto a las relaciones interpersonales y la relación consigo mismo, porque se ve alterado el propio concepto, ¿ok? Las condiciones socioeconómicas, hay una gran relación con lo que es la pobreza y el acceso limitado a recursos educativos y de salud que pueden exacerbar los síntomas del TDAH. ¿Ok? Las experiencias adversas en la infancia, el abuso, la negligencia pueden influir en el desarrollo de un trastorno de atención. ¿Ok? Los traumas, los abusos de distintas índoles son bien marcados en la vida de las personas, ¿ok? Según este estudio, en el 2016, revela, pues, se revisa cómo el entorno familiar influye en la manifestación y en la gravedad, sobre todo en la gravedad de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y también se menciona de que los factores como lo que es el estrés familiar, la disfunción familiar y los estilos de crianza que son inconsistentes están asociados con la severidad de los síntomas. Aun cuando el entorno familiar no causa directamente el TDAH, lo que les mencionaba al inicio, esto sí puede aumentar los síntomas en niños que tienen una predisposición genética, es decir, pueden ser desencadenantes. ¿Ok? Y esto es súper importante. Por eso es que es tan valioso el cuidar nosotros el aspecto psicosocial, no solamente en casa, sino en el colegio y en todos los otros lugares donde nos relacionamos. A ver, por acá nos dice Linda, buenas noches, una niña de 6 años con TDAH en aula puede necesitar una maestra sombra, puede el familiar solicitarlo al colegio, gracias. A ver, va a depender mucho de lo que es la severidad de el TDAH, tendrías que chequearlo sobre todo con su terapeuta, ¿ok? A ver qué tan necesario y qué tanto le puede beneficiar a la niña, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es la parte de la comorbilidad y la relación etiológica. Con respecto a los factores, ¿tienen algún comentario o pregunta que quieran realizar? Doctora, una consulta. El Sí, entorno dime. familiar, en este caso, son una pareja que se está separando y Ujú. el hijo más grande ya es adulto. La Ok, madre se comunica a través únicamente del joven y el joven tenía TDAH, pero no le ha dado tratamiento y se le han agravado muchísimo la ok. sintomatología. Mi pregunta es, ese entorno que es tóxico, em, ¿sería que él se separe de ahí del entorno familiar? Porque no han tomado medidas, no quieren llevarle donde el psicólogo ni el psiquiatra. Entonces es una pena y uno no sabe cómo guiarle y ayudarle. A ver, mira, es complicado, ¿no? O sea, porque acá los primeros que tienen que generar o querer el cambio son los padres, ¿ya? Y de quitar, o sea, quitar al niño del entorno es más complicado, porque, o sea, ¿quién va a quitar al niño del entorno? Me explico, o sea, ¿quién se va a hacer responsable del niño, no? Entonces, acá lo que toca hacer es un trabajo, pues, ¿no? Dependiendo de si eres un familiar, si eres la docente, o sea, ¿qué contacto tienes tú con estas personas, que son los adultos encargados del niño, para que puedan, de una u otra forma, generar esa importancia de lo que corresponde al TDAH? Y esas son unas de las últimas clases que vamos a ver, que tienen que ver con recomendaciones para tener ese acercamiento a aquellas personas eh,
que les queremos mencionar de una forma asertiva lo que es la importancia de la atención, ¿ok? Él es adulto, el joven ya tiene 22 años, pero está muy Ujú. deprimido. Inclusive le han mandado a tomar una medicación, pero el padre ya se niega a comprarla. Ok, y el chico de 22 años cuenta actualmente con trabajo. No es estudiante. Ok, ya, sí, ahí el tema es el papá. Sin embargo, de repente, o sea, yo recomiendo cuando es así y ahí la negación de los padres a que asistan, porque si está tomando tratamiento por depresión, hay que indagar, pues, ¿no? ¿Qué otras cosas pasan con el chico? Porque no sabemos qué más puede haber allí en cuanto a lo que es la depresión. Lo recomendable sería que cuando vaya el chico a a su consulta con el psiquiatra, pueda el papá, o sea, tenga que ir el papá para que pueda recibir una psicoeducación en algún punto de lo que es el tratamiento y por qué su hijo lo necesita, cuáles son los efectos de estas pastillas, ¿ok? A veces hay muchos mitos con respecto a lo que es la medicación. Eh, Sería una solución a corto plazo que él salga de su hogar. A ver, si me dices que el chico no trabaja, ¿verdad? Ujú. Salir de su hogar representaría quizás un problema mayor, ¿no? Ya, gracias. Sí, pues porque también le sumaríamos, si el chico está deprimido, no trabaja, no tiene esa autonomía, ¿cómo va a solucionar sus propias cosas cuando no lo ha aprendido a hacer? Entonces, hay que evaluar varias cosas. Yo lo que recomendaría sería pues que el chico primero comience a hacer psicoterapia para que pueda, si no está tomando la medicación, pueda llevar psicoterapia para que él también aprenda a gestionar o a manejar esas situaciones como lo es la relación familiar. Ujú. Gracias. Tranquila, Julia. A ver, acá nos dice Linda también para diagnosticar el TDAH, cómo hacer el diagnóstico exacto, porque en el hospital el neuro solo hace una exploración simple y me dice no tiene TDAH, cuando en su terapia con la psicóloga hay indicadores que sí es TDAH, ¿qué más pruebas se hacen? Ya, mira, hay pruebas neuropsicológicas, test de TDAH. Ahora, el neurólogo ha realizado el electroencefalograma, rayos X, ¿qué tipo de pruebas te ha realizado el neurólogo? También hay test que no necesariamente requieren de aparatos, pero el neurólogo tiene una mayor exploración a nivel neurológico, valga la redundancia, que nosotros como psicólogos no tenemos, pues, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se requiere de este factor. Ahora, hay personas que tienen TDAH que el nivel no es tan alto y efectivamente, pues, no se evidencia en el funcionamiento como tal de lo que es el sistema dopaminérgico y todo esto en la función neuronal. Sin embargo, suelen haber alteraciones a nivel neurológico cuando hay TDAH. Ahora, podrías buscar una segunda opinión con otro neurólogo, ¿ok? No sé dónde te encuentras, Linda, en qué parte, desde qué parte estás con nosotros en el taller, pero si me indicas de repente, estás en Lima, ok, ya. A ver, yo les voy a dejar mis redes sociales, por allí por favor me escribes y me haces recordar para ubicarte un contacto del neuropsicólogo que atiende a chicos con autismo y o sea, chicos neurodivergentes, ¿ya? Entonces, por allí que podemos de repente evaluar, ¿sí? También tendrías que ver, pues, si la psicóloga está evaluando todas las áreas del niño. O sea, si en su historia te ha preguntado cómo es el niño en el colegio, cómo es el niño en casa, cómo es el niño cuando sale, cuando interactúa en otros lugares, todo eso hay que ver, ¿ok? Porque si la conducta se da en un solo lugar, efectivamente no califica para un diagnóstico de TDAH, ¿ok? Diana, querías hacer una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sobre las toxinas ambientales en factores ambientales, me hablan de la exposición al plomo y otras toxinas. ¿A qué se refiere con otras toxinas?
A ver, hay diversos tóxicos que pueden desarrollar este tipo de trastorno, ¿ya? Básicamente, el tóxico que más impacta y el que se conoce directamente es la exposición al plomo, ¿ok? A ver, y ver si. Pregunta si sabemos en Trujillo un neurólogo pediatra que diagnostique corazón. Ahí sí no conozco en Trujillo. Yo estoy en Lima también. Ya les voy a dar igual mis redes, pero sí quiero, a ver, sí quiero hacer una red de contactos en varias partes para que puedan atenderse con personas, con especialistas que sean de mi confianza. De hecho, con psiquiatría trabajo con alguien en específico y funciona bastante bien. A ver, un ratito. Para enviarles mi red, Psicoser Resiliente. Lo único que sí les digo, en las redes no tengo mayor contenido porque el tiempo no da a veces, chicos. Pero sí pueden contactarme y sí trato de responder. Psicoser Resiliente. Ok, listo. Continuamos. En cuanto a lo que es la parte de la comorbilidad y su relación etiológica, ¿ya? El TDAH frecuentemente coexiste, es decir, habita en conjunto, ¿verdad? Con otros trastornos que pueden desencadenarse después o en el camino, ¿no? Como lo es la ansiedad, la depresión, los trastornos de aprendizaje. En este caso, se pueden dar en paralelo estos trastornos o uno puede ser desencadenante del otro. El único que no se desencadena por depresión, por ansiedad u otro es el TDAH. Ahora, ¿la depresión se puede desencadenar después de yo tener un trastorno, o sea, teniendo yo un trastorno de TDAH? Sí. La ansiedad también. El trastorno de aprendizaje generalmente viene ya también, ¿ok? Desde lo que es inicios y en base a nuestro desarrollo neurológico, ¿ok? En cuanto a lo que es la interacción etiológica, tenemos los factores genéticos y ambientales pueden interactuar para aumentar el riesgo de comorbilidad, ¿ok? De estos factores genéticos, pero sobre todo los ambientales, interactúan, o sea, impactan directamente en lo que es el riesgo de que se den otros trastornos como comorbilidad del primero, que es el TDAH, ¿ok? En el caso de quienes tienen TDAH. Ok, hay puntos importantes acá que tenemos que ver, que son los factores genéticos, neurológicos, ambientales y psicosociales implicados en lo que es la etiología del TDAH. La importancia del enfoque multidimensional para este diagnóstico y tratamiento. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en la primera clase les decía, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico multidisciplinario, ¿ya? Cuando hablamos de multidisciplinario, tiene que ver con este enfoque multidimensional. O sea, no puedo ver un solo punto. Por ejemplo, yo no puedo tomar en consideración para este diagnóstico situaciones dadas solo en casa, situaciones dadas solo en el colegio. No. Tiene que presentarse en por lo menos 2 o 3 lugares estas conductas durante un periodo de tiempo. Tiene que ser que esa conducta haya persistido más de 6 meses antes de los 12 años, ¿ok? Si esto no está, se debe a otro tipo de trastornos, ¿ok? Tenemos entonces que de acuerdo al estudio de comorbilidad del año 2019, hay un metaanálisis. Este metaanálisis examina lo que es la parte de la comorbilidad entre el TDAH y otros trastornos psiquiátricos, donde se encuentra que las personas con TDAH sí tienen una mayor probabilidad de tener otros trastornos como la ansiedad, la depresión y el trastorno del comportamiento, ¿ok? Sobre todo, quiero mencionarles el hecho de la depresión, la ansiedad, está muy relacionado y se genera esa comorbilidad, ya que cuando estás en desarrollo y tenemos un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, si no hay un buen abordaje de esta persona, de este infante, de esta persona infante o joven,
la persona comienza a tener un autoconcepto errado de sí mismo, ¿ok? Entonces, esto genera problemas en lo que es la parte de autoestima, a lo que conlleva problemas emocionales y así en las relaciones interpersonales que también se ven afectadas por los temas de las alteraciones en las funciones ejecutivas. ¿Me entienden? Es como que una cosa lleva a la otra. Entonces, por eso es tan importante cuidar cada aspecto, tanto psicosocial, empecemos por allí, por el aspecto psicosocial. Es uno de los aspectos más importantes para un adecuado desarrollo de alguien con TDAH. ¿Por qué? Porque yo tengo que brindar un ambiente seguro, un ambiente armónico, un ambiente estructurado, ¿ok? Tengo que acompañar a esta persona sin juicios, al contrario, motivando a esta persona. O sea, son varios aspectos que conllevan un trabajo mayor y que es súper interesante porque estos son personas que dentro de sus características positivas son sumamente creativas cuando se encuentran motivadas, ¿ok? Entonces tenemos que la coexistencia de estos trastornos puede complicar pues el diagnóstico del TDAH y el tratamiento, ¿sí? Destacando la necesidad de un enfoque multidisciplinario, a lo cual yo invito siempre desde un inicio, ¿ok? Para mí es importantísimo que esto se trabaje de forma multidisciplinaria, ¿ok? Tenemos también algunos estudios que nos hablan de esa interacción gen-ambiente, ¿sí? Este estudio de neurociencia revisa la interacción entre factores genéticos y ambientales en lo que es el desarrollo por déficit de atención e hiperactividad, donde se sugiere que ciertos factores ambientales, como el estrés prenatal, la exposición a toxinas, pueden interactuar como predisposiciones genéticas para aumentar el riesgo del trastorno, ¿ok? Esta investigación subraya la importancia de considerar tanto estos factores genéticos como los ambientales en el origen del TDAH, ¿ok? Como conclusión, tenemos que estos estudios recientes refuerzan la comprensión, bueno, ya en este caso no son tan recientes, sin embargo, siguen determinándose de una u otra manera. La comprensión de que los trastornos son trastornos complejos con etiología multifactorial, es decir, doctora, es decir, que si mi hijo tiene TDAH, entonces es porque tiene una alteración en los genes. Bueno, no necesariamente. Es porque tiene un problema neurológico. Bueno, o sea, obviamente hay una alteración, hay un tema a nivel de las funciones ejecutivas, hay un tema en lo que es la parte genética. Efectivamente tiene que estar esto, pero precisamente es multifactorial. También no podemos dejar de lado lo que es el factor psicosocial, el factor ambiental. O sea, tenemos que ver todos estos factores. Por eso es que muchas veces se hacen estudios de audiometría, se hacen estudios de neurología, se hacen estudios, también a veces se pide el estudio del pediatra. O sea, son múltiples, son un conglomerado de aspectos que hay que determinar para poder llegar al diagnóstico, ¿ok? Y sobre todo para mantener el tratamiento, ¿sí? En cuanto a lo que es la combinación de los factores genéticos, neurológicos, ambientales y psicosociales, va a contribuir lo que es el desarrollo y la manifestación de los síntomas, ¿ok? Si no tenemos esta perspectiva integral, realmente la mejora y el tratamiento del mismo trastorno puede verse afectado, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, muy bien. Continuamos entonces. Tenemos para hablar un poquito de lo que es la prevalencia del TDAH. El TDAH es uno de los trastornos más comunes en la infancia, ¿ok? A nivel mundial, ¿ok? No es solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Se estima que entre el 5 y el 7% de niños en edad escolar tienen TDAH, o sea, es una cantidad bastante alta, ¿ok? El TDA, el TDAH con predominancia a lo que es la desatención, ¿se acuerdan que yo les hablaba de que el TDAH puede tener predominancia a la desatención o inatención o hacia la hiperactividad
e impulsividad. ¿Ok? En el caso de la predominancia a la inatención, es mucho menos común que se pueda evidenciar a corta edad. ¿Ok? No hay, digamos que una estadística precisa e incluso se atribuye que se da más en las niñas. ¿Ok? El TDAH es más común hacia la hiperactividad en los niños que en niñas, ¿sí? Con una relación aproximada de que 2 niños, ¿ok? Mientras 2 niños presentan el trastorno por déficit de atención e hiperactividad con predominancia hiperactiva e impulsiva, una niña cuenta con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad con predominancia inatenta, ¿ok? Se cree que el TDAH está infradiagnosticado en niñas, en realidad también, porque ¿qué pasa? Que la niña, aun cuando tiene un trastorno por déficit de atención, hiperactividad predominante en la inatención, no se hace necesario abordarlo en su mayoría porque la niña está tranquila, porque parece una niña tranquila, porque las niñas son más tranquilas, por unas ideas erradas, ¿no? Ya que suelen mostrar menos hiperactividad y más inatención. Entonces, mientras no causa problemas y no causa ruido, pareciera que pasa desapercibido. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver bien eso, cómo lo estamos chequeando nosotros, tanto en el colegio y que estamos atribuyendo a que es sano. Los síntomas del TDAH pueden cambiar con la edad, sí, nosotros tenemos una maduración, nosotros maduramos a nivel cognitivo, a nivel neurológico, a nivel biológico, ¿ok? En ese desarrollo evolutivo que vamos teniendo, se van dando cambios. Ya, pero es que la persona va a tener TDAH toda la vida, sí. Sin embargo, los síntomas no van a ser eternos. O sea, la sintomatología cambia, aumenta, disminuye de acuerdo a las experiencias de vida, de acuerdo al abordaje que tenga la persona. O sea, depende de muchas cosas. ¿Me explico? Ciertamente, aunque muchos niños con TDAH continúan presentando síntomas en la adolescencia y la adultez, la hiperactividad tiende a disminuir con el tiempo, mientras que los problemas de inatención y organización pueden persistir. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, por favor, y en los adultos que no han sido diagnosticados de jóvenes, que ya tienen 40, 50 años, ¿qué pasa con ellos? Y esos síntomas. Ok, adultos recién diagnosticados. Bueno, les tocó adaptarse, la verdad, les tocó lidiar con esa sintomatología durante toda su vida. Ahora, es un alivio que en alguna etapa de tu vida te digan, oye, mira, lo que has tenido es TDAH. ¿Por qué? Porque durante una persona con TDAH no entiende el por qué no alcanza a concentrarse cuando no tiene el diagnóstico. Una persona con TDAH también lidia consigo mismo porque, no sé, intenta organizarse por más que no lo logre. O sea, no significa que no haya la voluntad. ¿Me explico? Sí. Entonces, puede ser un alivio o puede ser un choque emocional, dependiendo de cómo lo vea la persona, de cómo se haya adaptado en su vida, ¿no? Puede cobrar sentido o puede también desencadenar un trastorno de depresión o de un proceso de duelo, o sea, pueden pasar muchas cosas, va a depender de la percepción, del conocimiento que tenga la persona sobre el mismo trastorno, ¿ok? Gracias. Hay personas, por ejemplo, a las que tú les puedes decir, oye, mire, que imagínate que tú tuvieses TDAH y te dicen, no, me muero, que tu hijo tenga TDAH, no, me muero, ¿no? Es algo como que catastrófico, mientras que hay otras personas que tú les dices, tienes TDAH, ¡ah, genial, qué maravilla! No, 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 ya entiendo por qué soy así. Es que todo tiene sentido, entonces ya es, ¿sabes? Hay una aceptación, hay una perspectiva distinta de ese trastorno o de la vida, ¿ok? Sí, gracias.
Ok, muy bien. Me gustaría que me puedan indicar, a ver, vamos a ver, voy a elegir al azar algunas personas para que me puedan decir qué han aprendido de esta clase. Eso es lo primero, ¿sí? A ver, Marilú. Marilú. Sí, 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 aló. Muy buenas Buenas noches. ¿Me noches. escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y Sí, claro. lo que he aprendido es, sí, no solamente es una enfermedad, podríamos llamarlo así, es una condición neurológica, ¿no? Y también Ujú, podría ser hereditaria, ¿no? Pero creo que es más ujú, neurológica, ¿no? Y las personas, sus conductas la conducta de la persona con TDAH, ¿no? Podemos dividirla en dos partes, ¿no? Una con TDA, ¿no? Y otra con TDAH, que es con hiperactividad. Eh, Ellas hacen las cosas, hemos visto en el video que hacen las cosas, y ellos no saben por qué, ¿no? No lo entienden, ujú, ¿no? Hasta que son diagnosticados, ¿no? Son personas que no solamente hacen una cosa, sino que hacen varias cosas a la vez y se olvidan, tienden a olvidarse. Yo tengo una sobrinita que todavía no está ujú, diagnosticada, ¿ya? Pero me doy cuenta que cuando ella va al colegio, viene y uno le pregunta, ¿tienes tarea? No, no tengo tarea. Y uno dice, ay, cuando no está floja, ociosa, que no sé qué cosa, podría decir eso, ¿no? Y después nos enteramos que sí hay tarea, ¿por qué? Por el WhatsApp, porque la profesora manda. Y uno le dice, ¿y esto qué mandó la profesora? Y se queda así sorprendido, o sea que su cara demuestra que, ¿no? Dice, sí, sí, ay, ¿no? Se queda así, sí, sí, sí tengo, pero ¿cómo lo tengo que hacer? Pero no has estado en clase, le digo, no has estado en clase, se supone que tú sabes cómo tienes que hacerlo. ujú. Mm, da- Dice, papá, pregúntale a la profesora. ¿No? Ujú. Y estamos viendo eso para llevarla a evaluarla, ¿no? Porque Ok, yo recién estoy viviendo con ella, tengo desde agosto, y me estoy dando cuenta que es una conducta repetitiva, ¿no? Que no es que ella ujú, sea floja, ociosa, sino que se olvida. En algunas cosas también, ok, igual que usted, ya eh, tengo que decir en la mañana, mira, vas a hacer esto, esto, esto y esto, y tengo que repetírselo. Anoche ok, anoche que vi el video, también me tuve que sentar con ella y cuando me senté con ella a hacer la tarea, hizo 3 cuadernos de tarea. Cuando la mando a hacer sola, no lo hace porque se distrae. Y lo que me he dado cuenta, con las charlas que he recibido, sinceramente, muchas gracias, me ha enseñado bastante. Ella me dijo, yo le dije, ¿qué te distrae? Me dice, tía, me distrae la televisión. Entonces, apaguemos ok, la televisión. Entonces, conversé con la familia diciendo, hay que apoyar, hay que apoyarla. Cuando ella haga la tarea, ya dijo que la tele le distrae, la bulla le distrae, apaguemos la televisión, ¿no? ok. Y ¿Qué hoy edad día tiene la hemos niña? hecho eso. Ya tiene 14 años, tiene ya. Ok, hay que ver, bueno, si eso se da también en casa, en el colegio, hay que ver otros síntomas, no es el único, pero sí, pues el Sí, hecho de sí, que sí. ya Ujú, se le sí, olviden ya. las cosas con frecuencia es un Sí, indicador importante, el hecho de que se distrae con sí. facilidad es otro indicador. Sí, y ya también he conversado con la profesora y la profesora dice que sí, se distrae mucho, conversa demasiado. Mm. Ella Ah, no ahí puede tenemos estar otro sin indicador. conversar, ¿no? Ella no puede, la mayoría de los indicadores que usted ha estado mencionando, Ajá, los estoy viendo, ¿no? Entonces digo, Ando, ella tiene un problema, hay que llevarle a terapia, ¿no? Que le evalúe el ujú, psicólogo, el neurólogo y después que siga una terapia porque sí lo necesita para que pueda para que pueda tener una calidad de vida buena, pienso yo, ¿no? ujú, Y ella claro, también sepa y ella también sepa su condición y pueda, ¿no? Cooperar en ello, pueda, ¿no? Saber así es. cómo desenvolverse. Ujú, Así es, Marilu. ujú. Espero que puedan conseguir a la persona idónea para que puedas apoyarla.
Fíjate, está en una edad perfecta. ¿Por qué? Porque todavía está dentro de la adolescencia. Entonces, si ella aprende a autorregularse, va a ser súper, súper benéfico para lo que es su adultez. ¿Ok? A ver, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta, es cómo relaciono esta clase con la anterior, y nos va a responder Ibersi, aparte de comentarnos, hacernos su pregunta o comentario. Adelante, Ibersi. Buenas noches, licenciada. Bueno, voy a comenzar con la pregunta, ¿no? A comenzar a pensar en la clase anterior. Yo quería saber el tema de la alimentación en un niño con TDAH. Ok. Sí, es importante para mí saber si de pronto hay alimentos que lo pueden alterar a estas personas, o hay alimentos que son mejores, porque he escuchado de la alimentación en los niños o en general en los autistas, pero del TDAH no he escuchado. A ver, mira, actualmente, te soy sincera, yo estoy realizando un diplomado de nutrición en autismo. No he visto diplomado de nutrición en lo que es el TDAH. Sin embargo, efectivamente o sea, hay estudios que demuestran que algunos alimentos, como los que son altos en azúcares, impactan en lo que es también este desarrollo. No tiene que ver con que el desencadenante, sino que aumentan la sintomatología de una u otra manera. Entonces, yo por lo general, cuando tengo pacientes con rasgos de TDAH y todo esto, trato de que puedan controlar lo que es la cafeína, que puedan controlar también alimentos que son estimulantes por sí solos. ¿Me explico? Entonces, es altos contenidos de azúcar, todas esas cosas, y créeme que, bueno, da resultados. Entonces, es importante, sí, ver que sea una dieta balanceada. Hay alimentos que son mucho más sanos. Por ejemplo, el maní, los frutos secos, las nueces, son alimentos que oxigenan el cerebro. Entonces, esto es un alimento que deberíamos consumir todos, algún tipo de frutos secos, ¿ok? En lugar de otras meriendas, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí hay que tenerlo en consideración. Sí es importante. Podemos ir también a un nutricionista, ¿sí? Para poder ver esa parte. Muy bien, Ya, muy Iber. Muy bueno. bien, licenciada. Ahora, en la clase anterior hablamos de los signos y los síntomas. Recuerdo que ayer hablaba y decía de que en niños podemos ver entre seis signos para diagnosticarlo, y en los Ok. adultos 5. Entonces, bueno, hoy estamos complementando la clase de ayer, de hoy, la complementamos con lo de la epidemiología, que entiendo yo mirando cómo de dónde puede originarse el trastorno del TDAH o el TDA, que habló de la Ok. herencia, de la familia. Entonces, por eso pregunté lo de la alimentación, ¿no? Hay varias cosas aquí, pero claro, sería ya como un complemento. Ujú. Así es, buenísimo, buenísimo. Qué bueno que puedan asociar y relacionar. A ver, tenemos por acá, vamos a ver, Diomar Anesca. A ver, Diomar. Eliezer. Ay, Diomar, tiene una pregunta, ya vamos para allá. Eliezer. Ok, Hola, buenas cuéntanos, noches. buenas noches. ¿Qué aprendiste de esta clase, Eliezer? Cuéntanos. Bueno, llegué tarde, pero principal, me disculpa porque estaba trabajando. A Disculpado. resumen, a grosso modo, ayer fue muy interesante el video que colocó sobre personas adultas y se comparó, de verdad, muy bueno, porque eso nos hace reflexionar que con el esfuerzo mancomunado de un gran equipo, un equipo constante, se pueden alcanzar la adultez. Un niño, aún teniendo esa condición, que muchas personas los estigmatizan como que
lo aíslan, pues. Entonces, verdad que fue muy bueno esa parte, me encantó. La, comparado con esta que estamos dando ahorita, súper interesante conocer o que conozcamos cuáles son las partes del cerebro que tiene un niño con esa condición y un niño normal. ¿Por qué? Porque generalmente vienen representantes y hacen la pregunta, pues, o una persona. Pero, ¿cuál es la diferencia? Entonces, no, es una herramienta súper importante que nosotros tenemos que tener allí guardadita, pero bien especificada para decirle, no con términos tan técnicos, pero algo que también la persona afectada o el representante o su papito o su mamita se vayan como que, ok, mira, o sea, tiene esto por esto, pero podemos hacer esto. ¿Ves? Entonces, súper importante esa parte. Exacto. Se disminuye los niveles de ansiedad en la persona de Y todas otra maneras, de cosita también incertidumbre, porque no siempre es de ansiedad. Claro, que me llamó la atención que usted estaba diciendo acerca de la diferencia, los niños varones se le ve más reflejada la condición más arraigada que las niñas, porque son un poquito, si estoy equivocado me corrige, son un poco más pasivas que los niños. Sí, fíjate, allí más que... Dime, termina la idea para poderte responder. Porque justamente iba a alzar la manito porque yo, bueno, en mi caso, ¿no? Ya tengo mucho tiempo trabajando con niños, yo trabajo con niños, pero en la parte musical. Años. Y en aula. Pero ¿qué pasa? Que yo más me alarmo cuando un niño o una niña es muy pasivo o pasiva que un niño que es intranquilo. Pues, no sé si me capta la idea. Porque, te llama más la atención, o sea, te ocupa más una persona más pasiva que una persona. Una niña en el aula o un niño que esté súper callado, aislado y pasivo. Que un niño que sea, porque en realidad, ok, hace tecnología, la sociedad cambiante, es intranquilo, pero no hasta el extremo, porque ya ahí también se tiene que ver cuál es un diagnóstico. Pues, el niño de por sí inquieto, tanto en el aula como en su casa, en la calle. Pero cuando un niño o niña, en este caso que usted está diciendo, o sea, para mí no sé si de repente alguien quiera aportar o me corrige, yo no le meto la lupa más a una niña que esté muy pasiva, aislada en mi salón, que un niño que esté intranquilo. Sí, fíjate, eso no es un factor común en la docencia, tampoco en la casa. ¿Me entiendes? O sea, me parece estupendo que tú lo puedas notar. O sea, de hecho, te felicito. Son pocas las personas que logran ver esto como un problema. Ojo, esto es un aprendizaje social mayormente, ¿ok? Entonces, recordemos que por eso habla de que no solamente es algo multidimensional, ¿no? Entonces, claro, necesitamos tener la experiencia desde cada ámbito y desde cada perspectiva para que podamos ubicar la sintomatología, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente es válido. O sea, si vemos niños que son extremadamente pasivos, hay que ver qué pasa con esos chicos, ¿no? Porque allí también pueden haber indicadores. Justamente, por lo que acuérdense que estamos hablando, que no es no es que ya super mísero o super profesor, o que sea excelentísimos docentes. Pero ¿qué pasa? Recordemos, ayer estábamos mencionando eso, que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños o de un aula son diferentes. O sea, los niños no es el mismo proceso de Juanito que María, y María aprende un poco más rápido las matemáticas o lenguaje que Vicente o que Anastasia. O sea, y eso es que tenemos que tener un equipo multidisciplinario.
para estos casos. Exacto. Así es. De hecho, por eso está el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? O sea, porque de repente no es que el niño no tenga habilidades para aprender matemáticas, sino que del modo tradicional se le dificulta el aprendizaje porque no hemos ubicado el factor que el niño puede captar más rápido. Por eso es que tenemos que conocer a nuestros chicos. Fíjate, Eliezer, muchas gracias por lo que has aportado nuevamente. Por acá tenemos a Karina que nos dice buenas noches. Yo sospecho hace un tiempo que mi hija tiene esta condición porque ahora está en la universidad y está que le cuesta y sufre mucho por sus notas, ¿verdad? Y se frustra porque no puede captar, memorizar, aprender. Bueno, habría que indagar si esto es debido pues a un trastorno por déficit de atención como tal, o si hay algunos otros factores que impactan o influyen para que ella tenga estas dificultades, Karina. Es importante que puedas acudir a la atención, ¿ya? O sea, por descarte, a ver, quiero que ustedes se lleven algo bien memorizado. Igual el día lunes vamos a seguir con la clase. Es importantísimo que ustedes consideren lo que es la salud mental tanto como la salud física, ¿ok? A veces nosotros, bueno, oye, y si me chequeo a ver qué tal estoy del estómago, y no tenemos ningún síntoma, y si me chequeo a ver cómo estoy de tal cosa, oye, nunca me he hecho un chequeo no sé, de traumatología, y de repente la gente va y se hace un chequeo. No, bueno, yo nunca he dejado de ver bien, pero mejor me hago un chequeo de la vista por si acaso. Ese cuidado tiene que ser también y darse con la salud mental. No tenemos que esperar presentar síntomas para acudir a un psicólogo, para acudir al neurólogo, para acudir, oye, no pasa nada. Si yo por descarte quiero también tocar esas puertas para evaluar cómo me encuentro, ¿ok? Entonces, por allí, Karina, te diría pues que puedas ver de agendar alguna cita, bien sea por neurología inicialmente. Te recomiendo ir primero por el área de psicología, ¿ok? Perfecto, chicos. A ver, vamos a ver a quién más. Vamos, Julia. Doctora, una consulta. Hemos Dime. hablado de la sintomatología, pero tengo una inquietud. ¿Sí? Los niños con TDAH, ¿o duermen mucho o duermen poco? A ver, en realidad depende también de la parte psicosocial eso, cuál es su rutina en casa, ¿no? Sin embargo, generalmente las personas con TDAH tienen una mayor excitabilidad en cuanto al funcionamiento neuronal y algunas personas con TDAH puede que tengan poco, o sea, un sueño digamos, más corto, ¿no? Pero no significa, si hay un problema del sueño, hay que evaluar qué está pasando para que el sueño no se dé el tiempo adecuado, ¿ok? Fuera del TDAH. Ya, gracias. Ujú. A ver, ¿alguien, Darkis o alguien más quiere agregar algo? Dayana Huamán. Ok, chicos, preguntas que tengan, aprovechen de hacerlas en este momento. Evelyn Reyes. Ok, vamos a hacer una pequeña dinámica como la que hemos hecho el primer día de clase, donde vamos a realizar, ¿sí? Varios grupos y vamos a discutir cuáles serían Tranquila, Evelyn, no te preocupes, puedes interactuar de forma escrita, ¿sí? Vamos a escribir en el grupo que van a hacer, van a escribir 3 síntomas que para ustedes son los más importantes, ¿ok? 3 síntomas que son los más importantes y 3 factores que recuerdan de los que hemos visto. ¿Cuáles son los 3 factores principales para que se desarrolle un TDAH según el grupo en el que ustedes están, ¿ok? ¿Qué van a hacer con esto? Ustedes lo van a discutir. Y luego un encargado por grupo lo va a escribir en el chat. ¿Estamos de acuerdo?
¿Quedó claro? 3 síntomas y 3 factores. Muy bien. Perfecto. Se comienza a distribuir en este momento. Recuerden que les va a derivar a otra sala y luego al finalizar el tiempo los va a traer de regreso a la sala principal, ¿ok? Licencia, qué pena contigo, la verdad fue que no te entendí lo último que dijiste Hola, Sofía, ¿qué me preguntabas? acerca de la otra sala. Ah, ya, perfecto. Vas a ingresar a la sala que se te ha derivado y van a van a hablar de 3 síntomas que han aprendido, ¿verdad? Y 3 factores que detonan o desencadenan el TDAH. Eso es lo que van a realizar. Van a elegir a un participante que es el que va a escribir a través del chat, ¿ok? Sí, señora. Perfecto.
Ok, muy bien, ya están regresando a la sala. Vamos a esperar que se incorporen todos. Ok, muy bien, todavía se están uniendo algunos compañeros. Eh, los que ya se han unido y han llegado al acuerdo, es importante que puedan ir colocando sus respuestas a través del chat, ¿ok? Los síntomas serían el olvido, falta de concentración, dificultad para organizarse. Muy bien. Factores pueden ser la parte genética, medio ambiente y problemas neurológicos. Muy bien. Perfecto, Elba. Eran 10 grupos. A ver, ¿alguien más que pueda ir comentando de su grupo? ¿Cuáles fueron esos aspectos que más le llamaron la atención, que fueron determinantes para ellos? Sabemos que son 6 síntomas mínimo en la infancia, 5 mínimo en la adultez, ¿ok? A ver, a ver. Necesitamos que vayan colocando sus respuestas para que luego puedan irse a hacer sus otras actividades. Ok, Janet. A ver, pueden ir transcribiendo acá sus respuestas para poder compartirlas con el grupo. Ok. Síntomas, hiperactividad, olvido, falta de atención.
Problemas para seguir indicaciones, problemas de atención, problemas de control de la irritabilidad o ira. Ok. Siempre que este tema de la irritabilidad o ira no venga asociado solo a control de impulsos o algo conductual, ¿ok? A ver, tenemos dos grupos que han escrito. ¿Nos faltan cuántos? Nos faltan 8. Para continuar, a ver. ¿Qué me les pasó? Están más callados por escrito que en audio. Ok, chicos. Entonces, fíjense que lo que hemos visto el día de hoy cambia un poco la perspectiva de lo que es el TDAH, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta de que es algo multifactorial, ¿sí? Es importante. Y justamente, bueno, por acá nos comentaba una de nuestras compañeras. Ok, perfecto. Acá están colocando otro grupo, el 5, los factores. Perfecto. Ok, por acá nos dice, a ver un ratito. Nos mencionaba Ana lo del tema de la ansiedad. Sí, está relacionado, sin embargo, en el TDAH hay algunas alteraciones. Tendríamos que hacer todo un curso de nutrición para niños neurodivergentes para poder comprender, pues, qué alimentos, por qué sí, por qué no, porque nos tomaría por lo menos unas 3 clases mínimo o hasta más. ¿Ok? Perfecto. Por acá nos dice Ana, el grupo 8, factores del TDAH, genética, problemas con sistema nervioso central, también factores medioambientales. Ok. Grupo 5, factor ambiental, todo depende del cuidado de la mamá en el transcurso del embarazo, ya que si ella consume tabaco, alcohol o sustancias psicoactivas, el niño es propenso a tener TDAH. El factor psicosocial y el factor genético. Muy bien. Perfecto. Para papá. Ok. Síntomas, en verdad no se mantiene quieto, es intranquilo, olvido, se olvida de alguna actividad diaria, de alguna tarea, impulsividad, actúa sin detenerse a pensar en nada, ok, en nadie, no porque no le importen los demás, sino por un tema de la misma alteración, ¿ok? Grupo 4, inatención, hiperactividad, falta de atención sostenida, dificultad para procesar actividades, factores neurológicos, entorno familiar, factor psicosocial, entorno familiar, toxicológicos. Ok, los factores serían falta de atención, los síntomas, perdón, serían falta de atención e impulsividad. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Quería ver esa interacción por acá. ¿Por qué? Porque no siempre la interacción va a ser de forma hablada, también puede ser escrita, pueden ser imágenes, ¿ok? Entonces, chicos, aprovechen nuevamente, les digo, todo el material que se les comparte, investiguen mucho más, cada vez podemos tener más información. Al contrario, si consiguen una información que no les he mencionado, pregunten, compártanla, porque esa es la forma en la que vamos a aprender cada vez más, ¿ok? Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Les dejo con el área de coordinación.